del derecho, ¿no? Por favor, solicitarles que si existe algún tipo de interferencia, si no se están viendo las diapositivas, si hay algún tipo de deficiencia técnica, por favor, si me pueden decir para que podamos ver la solución y que ustedes no puedan perder ninguna parte de la explicación, ¿no? Solo tenemos 2 clases, entonces vamos a tratar de avanzar todo el contenido previsto para este módulo, ¿no? A ver, ¿qué les digo? En este módulo, lo principal, por favor, y les pido que eso ustedes lo tengan preparado para el día de mañana, es que tengan su código civil. Perdonen, aquí yo manejo mi código civil comentado y concordado. Esto es muy importante porque nos va a sentar las bases en las cuales nosotros también vamos a ver el módulo, el contenido de nuestro módulo y también el código procesal civil, ¿no? En este código procesal ya vamos a ir interiorizándonos, vamos a ver doctrina y también vamos a ver jurisprudencia, ¿no? Al respecto, permítanme, voy a compartir mi pantalla y si me pueden confirmar de que se ve. Mm, Perdón, ahora sí. Perfecto, voy a apagar mi cámara para que la transmisión sea mejor. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí, licenciada, perfecto. Se ve Listo, muchas claro, gracias. licenciado. Gracias, muy amable. Bueno, pues nuestro, nuestra materia la vamos a llevar así. La primera parte, el día de hoy, vamos a hacer un repaso general de todo lo que hemos visto en derecho procesal, ¿no? Este repaso nos va a ayudar a sentar nuevamente las bases para ya entrar en materia. El día de vamos a ver todo lo que es el contenido de nuestro módulo. Y la tercera parte es la que ustedes ya van a realizar, son las actividades que yo también les voy a ir explicando y bueno, con ayuda de la organizadora vamos a ir subiendo al sistema para que ustedes vayan desarrollando en el tiempo y el plazo que se les vaya a determinar. Para tal efecto, ¿qué vamos a ver en este módulo? Vamos a ver los interdictos de recobrar, y interdicto de nueva obra, de obra nueva perjudicial o daño tenido. Vamos a ver qué es el desalojo, cuál es el procedimiento del desalojo, los procesos voluntarios que son muy interesantes, la comprobación, apertura y protocolización del testamento, de los inventarios. Vamos a ver una de mis materias favoritas que es de los procesos arbitrales. Vamos a ver los procesos de responsabilidad, los procesos de inconstitucionalidad o de inaplicabilidad. Vamos a ver recurso directo de nulidad, proceso contencioso del Poder Ejecutivo, proceso contra resoluciones del Poder Legislativo y recurso contra impuestos ilegales, ¿no? Todos estos recursos y procesos los vamos a ver directamente en flujogramas, ¿no? Lo que yo quiero y es eminente cuando hablamos de procesal civil, es que ya vemos cómo funciona en cancha, ¿no? O sea, ya tenemos las bases que las vamos a repasar, las vamos a ir comentando del Código Civil, pero el Código Procesal Civil ya nos da la herramienta para que justamente podamos ejercer todo lo que el Código Civil ya lo prevé en su contexto, ¿no? Entonces, es muy interesante, vamos a tratar de que siempre haya la ejemplificación de cada una de estos temas que están previstos y van a ver que es sumamente bonito. El Código Civil siempre es bien sistemático, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos estudiando, por ejemplo, la materia de Derecho Civil 1, hablamos de personas, pero después de las personas, ¿qué pasa?
estas personas pueden adquirir bienes, entonces ya nos vamos a Derecho Civil 2. Y con estos bienes, ¿qué pueden hacer las personas? Pueden hacer contratos, pueden generar obligaciones inalasmáticas entre una o dos más partes, ¿no? Entonces ya vemos obligaciones, vemos contratos. ¿Y qué pasa cuando la persona fallece, ¿no? ¿Qué efectos jurídicos la normativa prevé para cuando una persona fallece, ¿no? Ya aparecen los herederos y ya existen otro tipo de consideraciones que también lo ve el Código Civil, ¿no? Entonces, a eso me refiero con lo sistemático. Entonces, por eso les digo que es muy importante que vayamos repasando esta primera parte y bueno, he filtrado todo lo más importante que nos va a servir para entender justamente lo que vamos a avanzar el día de mañana con mayor detalle. ¿Sí? Entonces, queridos estudiantes, les voy a pedir, por favor, como la anterior vez, siéntanse en la total confianza de poder levantar la mano, de interrumpirme. Para mí eso es enriquecedor para, para nuestro curso. Cualquier duda, toda la experiencia que yo tengo en el ejercicio de todos los días que vivimos en los juzgados, en el intercambio de criterios con otros abogados, en cómo funciona ahora nuestro sistema, todo aquello yo quiero poderles darles a conocer, ¿no? Entonces ustedes ya van a contar con mayores herramientas justamente para poder llevar a cabo cualquier tipo de proceso en materia civil y que puedan ser, o sea, llevarlo con éxito, ¿no? Entonces, esa es la idea y les invito, por favor, a estar siempre también atentos, porque yo también quiero irles preguntando y conociendo su criterio y la base que ustedes tienen para ir reforzando, modulando o bien, ¿no? Avanzando más en los criterios que vamos manejando, ¿no? Otra cosa que también les voy a pedir en primera instancia, les digo en primera instancia porque ya cuando veamos estos procesos de inconstitucionalidad, otro tipo de procesos, les voy a explicar, nos vamos a sacar un poquito de tiempo mañana para que vean el tema de la jurisprudencia, ¿no? Pero de todas maneras vamos a empezar, y esto es importante, les digo que a mí me ha servido mucho en el ejercicio de la carrera, es tener en cuenta la jurisprudencia que ustedes van a encontrar en el Tribunal Supremo de Justicia, ¿ya? Una cosa es leer el Código Civil, ver los artículos que disponen, la procedencia, los requisitos, el procedimiento, los jueces en materia de territorio, etcétera, ¿no? O sea, podemos ver todo bonito, pero cuando nos presentan un caso no va a ser tan simple. Entonces, ya ahí eh, vemos que necesitamos una interpretación, ¿no? Entender cuál es la figura, aterrizar en la figura exacta para poder aplicar la normativa correspondiente. Ahí está entre ganar o perder el proceso, ¿no? Y como habíamos hablado también en el anterior módulo, no estamos hablando de situaciones que quedan en un papel, ¿no? Estamos hablando de la vida de las personas que hay detrás de ese papel, ¿no? Las personas que prestan dinero, por ejemplo, que conlleva un esfuerzo, que conlleva, no sé, sueños, que conlleva, no sé, muchas cosas, y nosotros estamos a cargo de recuperar ese dinero. ¿No? Entonces, tenemos que prestar un servicio legal de calidad y sobre todo de conocimiento, ¿no? Saber qué es lo que estamos haciendo, saber qué estamos recomendando, qué estamos firmando y tener en claro cuál es nuestra ruta a seguir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación en este caso? Y lo que vamos a ver mucho también en esta materia, también que ustedes van a necesitar para las actividades, que ya luego lo vamos a conversar, es que puedan ir viendo el tema de la jurisprudencia. Les digo que un buen ejercicio es primeramente ver lo que dice el Tribunal Supremo de Justicia. Ustedes pueden entrar al Tribunal Supremo de Justicia, hacen link acá y luego van a buscadores de jurisprudencia, ¿no? Entonces aquí
te puedes buscar autos supremos o ya puedes buscar una jurisprudencia que va a contener toda aquella jurisprudencia que ha emitido el tribunal, ¿no? A mí me gusta buscar en los autos supremos porque me parece que es más como al caso en concreto, ¿no? Entonces, busquen en búsqueda simple, aquí pongan, por ejemplo, yo he estado con un caso laboral que he buscado muchísima jurisprudencia y que me ha servido mucho para entender, ¿no? Entonces aquí ya vamos a ir viendo, no sé, interdictos, pues, ¿no? Entonces, ya les va a salir toda la jurisprudencia que existen de casos reales, de casos complicados, de casos donde van a intervenir muchas situaciones y que también nos va a abrir un panorama diferente de la aplicación de la norma, ¿no? Entonces, si hay algo que ustedes no entienden, si hay algo que es algo muy particular, que necesitan un precedente de interpretación, hagan este ejercicio. Les digo que les va a facilitar mucho encontrar esta ruta que les hablo para llevar bien sus casos, ¿no? Entonces acá ustedes hacen en esta lupita y ustedes pueden ver los datos generales y sobre todo esto, ¿no? El contexto. Y aquí les va a decir cuáles son los antecedentes, por qué está pasando esto, cuáles son las consideraciones, ¿no? Las consideraciones previas y esto es lo más importante, esto es para nosotros los abogados oro puro, ¿no? La doctrina aplicable al caso, ¿no? Entonces, aquí ya te va explicando sobre el caso en concreto, qué normativa se está invocando y cuál es la interpretación de esta normativa. Si este caso no es aplicable al tuyo, pero sí la doctrina te puede servir, ¿no? Tú puedes extraer la interpretación de este tribunal y la puedes usar para tu caso, ¿no? Entonces, incluso en las sentencias, perdón, en las resoluciones, hacen mención a otros autos supremos en las cuales también son interesantes y puedes ir encontrando y armando tu caso, ¿no? Por eso les digo, hablamos también de doctrina, no solamente de otra jurisprudencia que podemos encontrar en autos, sino también autores que hablan respecto al caso en concreto, ¿no? Entonces, como les digo, vamos a ir viendo, necesito que ustedes también hagan este ejercicio, si tienen alguna pregunta al respecto, también me la pueden decir y con todo gusto vamos a ir explicándolo con más detalle, ¿ya? Luego vamos a ver, como les digo, del Tribunal Constitucional Plurinacional, que es un poquito más complicado porque hay formas de interpretar las sentencias constitucionales, porque son varios tipos de sentencias, ¿no? Las moduladoras, las indicativas y otras, ¿no? Entonces, esto les voy a enseñar mañana un ratito para que ustedes también puedan ver y ver toda la jurisprudencia que puedan ir encontrando también en, en, en estas sentencias, ¿no? Entonces es diferente, habla sobre la razón de ser, que es la ratio decidendi, el extracto de la ratio decidendi, y bueno, como les digo, también esto es oro puro para nosotros los abogados, que nos va a ayudar a fundamentar y sobre todo a entender mejor cuál es el problema o el caso, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, esto les pido por favor que ustedes vayan revisando con calmita y ya mañana ya vamos a ir utilizándolo también. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? Doctora, buenas noches. ¿Cómo estás, Sandina? Buenas noches. Doctora, no ha podido compartir su pantalla. Todo lo que nos ha explicado no hemos podido ver. Ay, perfecto, muchas gracias. A ver, ahora vemos dejar de compartir y lo vemos. Muchas gracias. Uy, uy. Ya, a ver, veamos. ¿Ahora se ve? Solamente lo que es el módulo, el contenido del módulo, de los interdictos, desalojo,
pero lo que he explicado de la página del Tribunal Supremo de Justicia, los lugares que tenemos que entrar, no hemos Ajá. podido observar. Y ahora sí se ve. Sí, ahora sí, doctora. Ah, ya, perfecto. Muchísimas gracias, Emil. No, entonces les decía el Tribunal Supremo, ustedes buscan en Google y el Tribunal Supremo les va a salir acá, ¿no? Entonces entran a la página y aquí están los buscadores de jurisprudencia. En los buscadores de jurisprudencia, yo recomiendo ir al buscador de autos supremos, pero también pueden buscar en esta opción y hacen acceder. Búsqueda simple, búsqueda por gestión, búsqueda avanzada y búsqueda asistida por Google. Yo les recomiendo irse a la búsqueda simple, ¿no? Entonces aquí ponen la palabra o el término o el conjunto de palabras que ustedes quieran buscar y aquí les va a salir todas las resoluciones que tengan que ver con la palabra que ustedes han, ¿no? Entonces, esto es la página que ustedes, por favor, tienen que ir revisando y también desde el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, que aquí habla sobre el buscador jurisprudencial. Es el mismo criterio para la búsqueda, y entonces ustedes van a buscar acá, pero es un poquito diferente, no complicado, ¿no? El tipo de resolución en sentencias constitucionales es diferente, ¿no? Hay fundadora, confirmadora, indicativa, ¿cuál más? Hay moduladora, ¿no? Entonces, todo eso les voy a explicar el día de hoy. ¿Ya? Entonces, eso pues una tareita para que ustedes vayan revisando. Bien, pues entonces vamos a empezar con un repaso de lo que hablábamos en Derecho Procesal Civil. ¿Se ve mi pantalla? ¿Todo bien? Sí, doctora. Sí, sí. Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Listo, entonces damos inicio. Permítanme. Muy bien, habíamos hablado que el derecho procesal civil, ¿de dónde nace el Código Procesal Civil, no? El Código Procesal Civil está contenido en la Ley 439, ¿no? Que ha sido promulgada el 19 de noviembre del 2013, ¿no? Imagínense, nosotros teníamos un Código de Procedimiento Civil que estaba vigente desde 1976, es decir, más o menos 37 años, ¿no? Más o menos 37 años de vigencia. Pero ha habido una reforma a este Código de Procedimiento Civil, que es la ley 1760, que ha sido una reforma parcial que ha habido a este Código de Procedimiento Civil, ¿no? Pero después, por la necesidad, por los adelantos tecnológicos, por la nueva realidad, por la nueva constitución que ha sido promulgada el 2009, ya ha cambiado el criterio en el cual nosotros tenemos que aplicar el Código Civil, ¿no? Y por ende vamos a cambiar el criterio, todo el criterio que antes se tenía de normas recopiladas que eran normas recopiladas del exterior, ¿no? No era una producción que respondía a las necesidades del pueblo boliviano, ¿no? Entonces, el Código Procesal Civil, como hemos visto, justamente trata de llevar a cabo teniendo en cuenta la nueva realidad social, ¿no? Entonces aquí nos encontramos con términos muy necesarios tenerlos bien afianzados. Por ejemplo, el debido proceso, ¿no? Que decíamos que es un derecho fundamental contentivo de principios y de garantías que son indispensables de observar en diversos procedimientos para que se obtenga una solución sustancialmente justa, requerida y siempre dentro del marco del Estado social, democrático y de derecho, ¿no? Esto ya lo sacamos de una interpretación de la Constitución Política del Estado, ¿no? Es un derecho de toda persona a participar en un procedimiento dirigido por unos sujetos con unas cualidades y funciones concretas. ¿Quiénes son estos sujetos? Estos sujetos van a ser las autoridades jurisdiccionales competentes que el Estado les va a dar la facultad para que actúen como tal, ¿verdad? Desarrollando de conformidad con las normas preestablecidas, no normas nuevas, no normas futuras, nada.
con normas que están previamente establecidas en el ordenamiento jurídico, en el ordenamiento positivo. Cuando decimos positivo, decimos que es toda la norma que se va a contener en nuestros códigos, ¿no? Está positivizado. Y el derecho sustantivo es justamente poder, es la facultad que van a tener las personas para poder ejercer el derecho positivo, el que está establecido en nuestras normas, ¿no? Dentro de los ordenamiento, ¿no? Entonces, eso es importante, en los que se debe decidir conforme al derecho sustancial persistente, siempre y cuando se dé la oportunidad de oír, escuchar a todos los sujetos que puedan ser afectados con las resoluciones que adopten. Esto es sumamente importante. El debido proceso en un código procesal civil, en cancha, en los memoriales, en todo lado, tiene que ser un principio rector, una garantía de las personas que se van a someter ante la autoridad jurisdiccional competente en busca de que se cumplan sus derechos, ¿no? En busca de sus intereses, pero siempre que estén dentro del marco de lo legal, ¿no? Entonces, el debido proceso es un principio rector. ¿Ya? Queridos estudiantes, ¿quién me dice cuál es la diferencia entre jurisdicción y competencia? A ver, yo elijo. Sandino, Buenas Sandino, noches. Buenas ¿cómo noches. está? Buenas. Jurisdicción, estamos hablando al espacio, ¿no? En que abarca y la competencia, se estaría hablando más que todo de las facultades que se tiene para actuar, a grosso modo hablándolo así. Ya, muy bien, Sandino. Perfecto. ¿Alguien más que quiera participar en esto? Ya, está muy bien. Licenciada, Cuando, perdón, sí, sí, yo creo adelante. que, perdón, gracias, doctorita. Yo creo que jurisdicción es el tema de las facultades que tiene el Estado, ¿no? O sea, es algo más amplio, por así decirlo, ¿no? Y competencia sería las atribuciones que tienen los tribunales en sí. Excelente, sí, Gary, muy bien. Cuando hablamos de la potestad jurisdiccional de la jurisdicción, entonces sí vamos a hablar de esta potestad que tiene el Estado de impartir justicia. ¿Cómo impartir justicia? A través de sus autoridades que están dentro del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Ojo que se hace una diferenciación porque el Tribunal Constitucional Plurinacional es totalmente independiente, ¿no? Tiene propias funciones y una propia composición. Y el órgano judicial tiene otras atribuciones y otra composición, ¿no? Entonces, cuando hablamos de jurisdicción, es que es el Estado quien va a delegar esta facultad para impartir justicia a otras autoridades que estén dentro del órgano, ¿no? Y la competencia, ya vamos a hablar de estas autoridades que van a conocer un asunto y esta competencia se va a determinar en razón a materia y territorio, ¿no? Cuando hablamos de materia, tenemos que diferenciar. Un juez civil va a conocer cierto tipo de asuntos, un juez penal va a conocer todos los delitos, ¿no? Un juez, no sé, familiar va a conocer cuestiones de familia, ¿no? Entonces, ahí ya vemos la especialidad y la norma, los códigos, todo ese armazón jurídico que va a pertenecer a cada materia y que cada juez tiene la competencia de poder decidir sobre ese asunto y sobre esa materia, ¿no? Y también el territorio es algo muy importante, ¿no? Entonces, esto es fundamental para que ustedes también entiendan que cuando hablamos de procedimiento civil, ¿dónde tenemos que nosotros dirigir nuestra demanda? ¿Qué dice el Código Procesal Civil? ¿Dónde nos tenemos que remitir para averiguar esta competencia? ¿No? Si nosotros estamos dirigiendo bien la demanda, la solicitud, a quién estamos dirigiendo y si realmente esta autoridad tiene la competencia para poder determinar algún asunto. Parece algo muy básico, ¿no? Sin embargo, ya en el juzgado, ahí se ve muchos errores, ¿no? Que también van por los jueces, van por los Ya. abogados, y es hasta que alguna de las partes se dé cuenta y
pida algún tipo de nulidad, excepciones, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en el tema de la competencia, ¿no? Ahora, esto también es muy básico, ¿no? Hablamos qué es el derecho civil y esto quiero hacer énfasis antes de entrar a nuestra materia el día de mañana. Cuando hablamos de derecho civil, vamos a decir que este es conjunto de normas y principios jurídicos que van a regular las relaciones o vínculos privados de las personas. Aquí estamos hablando eminentemente de vínculos privados, de persona a persona, ¿no? ¿Con qué finalidad? De preservar los intereses de estas personas, sea natural o jurídica, a nivel patrimonial o moral, ¿no? Como hemos visto, en derecho civil abarca muchas situaciones en las cuales se protegen estos intereses eh, jurídicamente, ¿no? ¿Quién es la autoridad? ¿Quién va a dirigir cualquier tipo de proceso? Nos vamos a encontrar entonces con el juez, ¿no? El juez va a ser la autoridad jurisdiccional y va a tener, son independientes en el ejercicio de sus funciones y están solo sometidos a la Constitución y a las leyes. Las partes hemos visto que también forman parte de todos estos sujetos procesales y decimos que las partes, bueno, encontramos esta primera aproximación en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado y dice que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, ¿no? Entonces, el Estado tiene que garantizar este debido proceso, que ya hemos hablado que es el debido proceso, la defensa, el derecho de ser oído, ¿no? Y una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin ningún tipo de dilación, ¿no? Entonces, como se darán cuenta, aquí en la Constitución Política del Estado, nosotros vamos a encontrar en la primera parte de nuestro Código Procesal Civil, cuáles son estos principios, ¿no? Habíamos hablado de oralidad, de legalidad, de un principio dispositivo, de dirección, de inmediación. En realidad son, a ver, ¿cuántos? Son 17 principios rectores del proceso civil, ¿no? Entonces, esto va justamente también acorde a todas estas garantías que el Estado tiene que otorgar a las personas cuando se someten a procesos en donde se van a versar sus derechos, sus intereses legítimos, ¿no? Entonces, las partes son esenciales en el proceso, la A o el demandante, la A o el demandado, y terceros en los casos previstos por ley, ¿no? Parte de las partes de todo el proceso, también hemos visto que hay otros sujetos procesales que van a ser las servidoras y servidores auxiliares de la Administración de Justicia, ¿no? Obviamente, todos estos están determinados, establecidos, se establece cuáles son sus funciones en la ley del órgano judicial, ¿no? Entonces estamos encontrando a las abogadas, los peritos, traductores, intérpretes, depositarios, administradores, interventores, martilleros, comisionados y en general todos aquellos que no van a tener un interés legítimo, no, perdón, un interés en el objeto del proceso, pero sí van a actuar en dentro de una u otra, ¿no? Entonces, aquí también es claro tener en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son? Ahora, ya, entrando ya en materia, no se olviden que hay diferentes fases antes de entrar a un proceso. Habíamos hablado de diligencias que van a buscar evitar un proceso, de entrar a algún tipo de proceso, cualquiera sea su naturaleza, y también va a haber diligencias que van a preparar todos los documentos para entrar a una tema, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diligencias que buscan evitar un proceso, las vamos a encontrar en una conciliación, en una transacción o algún tipo de desistimiento. Y las medidas preparatorias de demanda, entonces vamos a encontrar solicitudes en las cuales las partes pueden solicitar que ciertas, por ejemplo, instituciones, ciertas diligencias que se necesitan tener previamente a instaurarse una demanda, ¿no? Esa es la calidad de prueba que se va a buscar para poder sustentar una demanda en vía civil, ¿no? Ahora, quiero que me digan, por favor, y quien quiera participar,
¿Cuántos tipos de procesos conocemos dentro de el Código Procesal Civil? ¿Quién me puede decir? Obviamente estoy tomando notita y esta pregunta, la persona que me responda correctamente, le vamos a regalar 3 puntos dentro de sus actividades. A ver, ¿alguien se anima a decirme cuántos procesos conocen? Tipos de procesos. Proceso ordinario, proceso extraordinario, doctorita. Muy bien, excelente. ¿Cuál más? Muy bien, a ver, William Dorado, ¿estás ahí? ¿No está? Ya, Ruslan, ¿no está? Omar, Hola, sí, Omar, ¿cómo estás? Cuando tú prestas dinero y no te sí, sí, devuelven, ¿qué tipo de sí. proceso instala? Un proceso ejecutivo coactivo, monitorio. No voy a ir por una vía, no iría por una vía civil en- normal, digamos, yo iría por un proceso ejecutivo. Excelente, ¿no? El proceso ejecutivo es eminentemente civil, solo que por su naturaleza es monitorio, ¿no? Se entiende que es más rápido porque tú ya tienes un documento que acredita la deuda, ¿no? En este caso, que tú has entregado y que vino un incumplimiento, una mora, y puedes ejecutar a través de este tipo de procesos, ¿no? Entonces tenemos un proceso ordinario de conocimiento. ¿Cuál es, William, siguiendo contigo? eh, ¿Cuál es la naturaleza? ¿Por qué se instauraría un proceso ordinario? Ah, no era William, era Gary, perdón. ¿No está? Ya. Cuando hablamos de los procesos, no se olviden que el libro segundo del Código Procesal Civil nos habla de los procesos preliminares, el proceso cautelar, los procesos incidentales, los procesos de conocimiento, los procesos de ejecución, los procesos concursales y finalmente los procesos voluntarios que está dentro de nuestra materia. Por eso es mi interés de que ustedes puedan ir repasando esto, ¿no? Todos estos tipos de procesos tienen una razón de ser. Por ejemplo, lo que hablábamos, los procesos preliminares, estamos hablando de las conciliaciones previas, la exención de costos y costas y las diligencias preparatorias, ¿no? Esto es antes de. Procesos cautelares, ¿no? Que vamos a ver las medidas cautelares que pueden ser genéricas o pueden ser específicas. Cuando hablamos de específicas, ustedes ya se van a ubicar. Hablamos de una anotación preventiva, de un embargo preventivo y secuestro, una intervención judicial, inhibición de bienes, prohibición de innovar y contratar. Estas son medidas cautelares para proteger una garantía que se ha dado y que no se pueda, por ejemplo, vender, ¿no? Que no se pueda cambiar algún tipo de condiciones para que la otra parte quede afectada y no cumplir con su obligación, ¿no? Entonces, por eso se llama cautelar y se hace antes de o durante la instauración de un proceso civil, ¿no? Ya vamos a ir viendo eso también que es interesante. Los procesos incidentales son diferentes, hay la acumulación, recusaciones, procedimiento incidental de recusación y casos excepcionales también de recusación. Proceso de conocimiento, y estamos hablando cuando hay hechos controvertidos que tienen que ser probados. Por eso hablamos del proceso ordinario y el proceso extraordinario, ¿no? Los procesos ordinarios son los que les digo que justamente son los que se tienen que probar a través de
testigos, de informes periciales, de inspecciones, de documentos, ¿quién tiene la razón? Por eso son controvertidos. En cambio, los procesos extraordinarios que son de estructura monitoria, ya vamos a ver, como bien nos decía Omar, los procesos de ejecución, ¿no? Un proceso ejecutivo tiene documentos que están establecidos por el Código Procesal Civil en que van a decir, ok, si tú tienes estos documentos, es proceso ejecutivo. Pero si tú tienes este otro tipo de documentos, no, no va a ser ejecutivo, va a ser coactivo, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que ir diferenciando cuál es la normativa que vamos a ir a aplicar, ¿no? Los procesos concursales también tienen una razón de ser, o tienen cuando ya intervienen otro tipo de situaciones donde ya hay, por ejemplo, un acreedor que ya no puede con las deudas y son varios, perdón, un deudor que ya no puede con su deuda y son varios acreedores, ¿no? Entonces hay concurso necesario. O cuando tú te sometes ya te has sobrepasado las deudas, entonces vas al juez y le dices, ya no tengo más que hacer, entonces es voluntario, ¿no? Y se van a ir viendo cómo se van a repartir todos los bienes que pueden estar a tu nombre y en favor de tus acreedores, ¿no? Entonces todo tiene una razón de ser. Y luego vamos a ver los procesos voluntarios, ¿no? Eh, en materia de procesal civil, hay varias situaciones. Podemos hablar de situaciones que sean controvertidas. Pongamos un ejemplo, un derecho, perdón, un proceso de conocimiento, un proceso ordinario, ¿no? Entonces ahí vemos dos partes que se están peleando, que son contenciosas, que cada una de las partes va a tener intereses contrapuestos y va a querer que el juez vaya a su favor y que pueda restituirse todo lo que está siendo, que esté yendo en contra de esta persona y sus derechos, ¿no? Entonces, hay dos partes que están dentro de esta pelea, por así decirlo, ¿no? Pero en los procesos voluntarios, ¿ustedes creen que hay esta contingencia, este enfrentamiento entre las partes? No, ¿no? Entonces, como dice su nombre, son procesos en los que va a primar la voluntad de las partes, no va a haber una controversia, pero sí va a haber una autoridad jurisdiccional que va a poder dar la viabilidad a lo que se está solicitando. Pero en los procesos voluntarios son muy especiales, son previamente establecidos por ley cuáles son las causas que esta autoridad conozca ese proceso, ¿no? Entonces estamos hablando de una sucesión legal, una sucesión testamentaria, aceptación de herencia, renuncia de herencia, incidencias del proceso sucesorio, sucesión del Estado, desaparición y presunción de muerte y otros procesos que también son de mero trámite, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver en derechos reales que son procesos voluntarios cuando tú quieres corregir algún tipo de registro público, ¿no? Entonces, hablamos de mensura, deslindes y otro tipo de registros públicos y también hablamos en procesos voluntarios, oferta de pago y consignación, ¿no? Entonces, es importante ir conociendo aquí. Hasta aquí, ¿cómo vamos, queridos estudiantes? Muy bien, doctora, muy interesante, muchas gracias. Gracias, Omar. Gracias por estar atento. Gracias. Muy bien, entonces aquí tenemos los procesos ordinarios, ya sabemos, cada uno tiene su razón de ser. Y miren aquí, el código, perdón, el Código Procesal Civil. Disculpe la consulta, doctora. Perdón, No sé si la puedo interrumpir, disculpe una consulta. claro, por favor, adelante. Sí, precisamente, entre las medidas, ¿cuál es la diferencia esencial en los procesos civiles entre las medidas cautelares y las precautorias en procesos administrativos o en derechos reales? Medidas, de nuevo, a ver, ¿cuál es la diferencia entre la aplicación de medidas precautorias y Cautelares. cautelares, me dice? No, este caso no es en la aplicación, sino directamente sería como
¿Cuál es la diferencia en Ya. la inscripción? Porque Ajá, ya. varias veces he encontrado problemas en eso, en que se inscriben como medidas cautelares y medidas precautorias. Y hasta ahora siento que, bueno, de la lectura que tenemos, no hay un vacío legal existente al respecto. Si bien las medidas cautelares van inherentes a la persona, el res en este caso es cuando el res es el involucrado, por ejemplo, en un proceso ejecutivo coactivo y que hay un mandamiento de embargo y un embargo existente, ahí esa sería una medida cautelar o una medida precautoria. Ah, en este caso sería una medida cautelar específica. Pero el argumento que se esgrimen en algunos departamentos, por ejemplo Cochabamba, que lo escriben como medida cautelar, mejor dicho, como medida precautoria. Y en La Paz y, si mal no recuerdo, Santa Cruz se escriben como medidas cautelares. El afán es que en el asiento creado se busca supuestamente precautelar el bien inmueble, precautelar el, el interés El cumplimiento. legítimo de una persona, y en el otro se cautela, se tiene que cautelar el bien inmueble. O sea, eso es esencialmente mi pregunta, ¿con cuál de los dos sería lo correcto? Oh, es muy buena pregunta y bien del ejercicio, ¿no? Mira, en mi experiencia, nosotros siempre hemos anotado como medida cautelar, ¿no? Aquí en derechos reales y que así también te lo piden en los testimonios, ¿no? En los juzgados cuando tú solicitas, ¿no? No sé en otros departamentos bajo qué criterio estarían inscribiendo de esa manera, ¿no? Pero me parece interesante lo que me lo quedo anotado para preguntar a mis colegas de La Paz. ¿Me dices en La Paz o en Santa Cruz que proceden así? Así es, he visto varios asientos que se han creado en Santa Cruz, específicamente en La Paz. Después, sí, otros, no sé si sería, no sé si sería falta de experticia de los abogados que hacen en los asientos, pero también ha habido en Sucre, he encontrado así, diferentes maneras de anotar el mismo asiento, y estamos hablando en un proceso ejecutivo coactivo en el que íbamos, y que se ha inscrito el asiento, por ejemplo, un embargo, pero era una anotación preventiva que se estaba buscando, no existía la sentencia ni nada por el estilo. Qué complicado, ¿no? Qué complicado. Y lo peor es que dan curso. Así es, Sí, me lo exactamente, anoto. por eso esa era mi duda, pero inherente, realmente inherente al bien inmueble, siempre se manejaba con precautelar el asunto, ¿no? Que sea una medida precautoria. Muy bien. Lo revisaremos y mañana te lo digo. Mañana voy a hablar con mis colegas cuál es el criterio o por qué lo están haciendo así. Pero muchas Muy gracias, Omar. amable. Excelente. No, muy amable, muchas gracias a usted. Gracias, gracias. Buenísimo. Bueno, entonces aquí retomando el tema de cuál es el procedimiento ordinario, vemos, ¿no? Que ya se ha cambiado y ya lo eminente, lo que era eminentemente escrito, ahora también vamos a encontrar las audiencias que van a permitir justamente dar la celeridad dentro del proceso y que las partes puedan ver, hacer uso de este principio de la inmediación, de la confrontación, de poder arreglar, por así decirlo, en una medida preliminar todas estas cosas, ¿no? Vamos a poder ratificar nuestra demanda, la contestación, la reconvención, la alegación de hechos nuevos, la tentativa, se va a preguntar a las partes si puede haber una conciliación, la recepción de las pruebas, se tiene que ver también el tema de las excepciones, se tiene que resolver las excepciones que han planteado las partes dentro del proceso, fijación definitiva del objeto del proceso y diligenciamiento de la, ¿no? Entonces, estas audiencias ahora son muy importantes porque han logrado que ya los procesos ordinarios no sean tan largos como eran anteriormente, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Hablamos de tres fases: la conciliación previa, la fase escrita y la fase oral, ¿no? Entonces, aquí ya entrando más en detalle, vamos a hablar del tema de los memoriales. Esto es importante porque también lo vamos a ver en, por ejemplo, los procesos voluntarios, que mañana también les voy a mostrar varias demandas, cómo se han ido encaminando en los diferentes tipos de
casos que están establecidos para los procesos voluntarios, ¿no? Pero esta es la base normativa que siempre nos vamos a referir, está en el artículo 110 y vamos a ver cuál es la forma de la demanda, ¿no? Para un poquito repasar, vamos a ver que siempre tiene que haber la indicación de la autoridad jurisdiccional a quien se va a interponer, la suma o la síntesis, el nombre, el domicilio generales de la parte demandante o el representante legal. Si estamos hablando de una persona colectiva, las generales de ley de la parte demandada, el bien demandado, designándolo con toda exactitud, la relación precisa de los hechos, la invocación del derecho que secunda, la cuantía, la petición y las, ¿no? Muchos abogados agarran y ponen tal cual, ¿no? O sea, ponen con puntos específicos, exactamente como dice el artículo 110, para que no se les olvide, para que no haya caracteres previos, para que todo lleve una relación detallada y fundamentada de los hechos. No se olviden que la demanda es lo más importante que tiene que haber dentro del proceso civil, ¿no? Entonces tiene que estar muy bien estructurada, tiene que estar muy bien detallada y fundamentada en norma, ¿no? La reconvención, hemos dicho que la parte demandada también puede reconvenir en el mismo escrito de la contestación. ¿Cuál es la diferencia entre reconvención y contestación? ¿Alguien me puede decir? La reconvención, ¿se puede? Sí, por favor. Omar, adelante. La contestación es simplemente una respuesta que se le da al memorial o alguna resolución que da el juez. Y la Ajá. reconvención es ir en contra de alguna de algunas solicitudes o lo mismo, sentencias que ha dado el juez. Excelente, ¿no? Entonces aquí ya vemos que cada una de las de la terminología jurídica tiene una razón de ser, entonces nosotros tenemos que ya saber cómo interpretar un artículo que estamos haciendo lectura, ¿no? Entonces todo tiene una connotación totalmente diferente que tenemos que saber aplicar, ¿no? El tema de las pruebas, esto para los abogados es muy importante, la carga de la prueba. Quien pretende un derecho debe probar los hechos constitutivos de su pretensión, ¿no? Quien contradiga la pretensión de un adversario debe probar los hechos impeditivos, modificatorios o extintivos del derecho o de la parte actora, perdón. La carga de la prueba que presente el código impone a las partes no impedirá la iniciativa probatoria de la autoridad, ¿no? Entonces ahí eso vamos a ver en los medios de prueba, vemos que existe la prueba documental, la confesión, vamos a ver que existe la declaración de los testigos, la inspección y reconstrucción de los hechos, la prueba pericial, la prueba por informe, las presunciones, y esas son las pruebas que establece el Código Procesal Civil, ¿no ve? Entonces acá eso es lo que hace largo un proceso ordinario, ¿no? El tema de que sí se puede presentar diferentes tipos, ¿no? Entonces ya hemos visto también cuáles son los procesos de estructura monitoria y vemos que son los ejecutivos, la entrega de un bien, una herencia, la resolución de un contrato o incumplimiento de pago, el cese de copropiedad, el desalojo en el régimen de libre contratación y otros señalados por ley, ¿no? Y decíamos que los títulos, los procesos ejecutivos tienen títulos específicos que los vamos a encontrar en el artículo 379 y se tienen que cumplir. Si tú tienes un documento público que está reconocido por la autoridad competente, en este caso sería Notaría de Fe Pública, que le da calidad de instrumento público, entonces sí puedes tener un título ejecutivo, ¿no? O documentos privados en los cuales estén reconocidos por las partes, ¿no? Hay un formulario notarial donde se reconocen las firmas de las Ah, partes y del documento el cual se esté tratando, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien hablaba, Fanny? Perfecto. Los títulos, valores, documentos Hola. mercantiles, las compras grabadas, los documentos de crédito por expensas comunes, los documentos de crédito por arrendamiento de bienes, la confesión de deuda líquida y exigible, la transacción no aprobada judicialmente y otros que la ley le confiera a la, ¿no? Los procesos de ejecución, ya cuando ya hay una sentencia, vemos la ejecución de las sentencias y cuál es su procedencia y cuál es la forma de ejecutar un, ¿no? Entonces también vemos la ejecución coactiva de las sumas de dinero,
vemos cuál es la procedencia y cuando hablamos de ejecución colectiva, siempre que se trate de una obligación de pagar una suma líquida y exigible, y estos son los documentos base, ¿no? O sea, los títulos coactivos, ¿no? Sería la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, el crédito prendario hipotecario inscrito, el crédito hipotecario prendario agrario industrial inscrito, la transacción aprobada judicialmente, la conciliación aprobada, esto es importante porque lo vamos a ver también el día de mañana en los periodos arbitrales, y el laudo arbitral, ¿no? Estos dos los vamos a ver el día de mañana, cómo funcionan y cuáles son las implicancias de aquello, ¿no? Porque una cosa es el laudo arbitral, pero para ejecutar ese laudo arbitral, entonces podemos hacerlo por la vía, ¿no? Los procesos concursales, cómo son los procesos concursales y la sentencia en este tipo de cosas, ¿no? Y cuando vemos también en procesos de extraordinarios, de conclusión extraordinaria del proceso, vemos cómo se puede acabar el proceso cuando ya está instaurado, ¿no? Podemos ver la transacción o cuando las partes llegan a una conciliación, también puede haber un desistimiento o una extinción por inactividad, ¿no? Entonces, hablábamos también en la anterior módulo, recuerdo, que esta extinción por inactividad es muy importante cuando las partes tienen que justamente dar el impulso procesal, ¿no? Es decir, realizar notificaciones, promover que el proceso siga un curso, ¿no? Una cosa es instaurar, pero otra cosa es seguir con el desarrollo del proceso, ¿no? Entonces, cuando se evidencia una extinción por inactividad, entonces se puede dar por extinguido el proceso, ¿no? Bueno, habíamos visto también cuáles son los recursos procesales y habíamos visto que está la reposición, la apelación y la casación, que no vamos a hacer mucho énfasis y vamos a ver el día de hoy. Hasta aquí ya hemos dado un repasito respecto a lo que hemos visto. Sin embargo, me gustaría que un poquito repasemos antes de que los deje, porque hoy día los voy a dejar ir libres temprano, pero mañana ya retomamos nuestra clase ya viendo nuestros temas en sí, ¿ya? Lo que quiero que repasemos, porque esto es muy importante para mí, que ustedes lo tengan muy claro, son el tema de los principios que van a sustentar el proceso civil. Entonces, ¿quién me puede decir a qué se refiere el principio de concentración? ¿Nadie? A ver, Edgar, ¿estás ahí? Buenas noches, sí, estoy. Buenas noches. ¿Cómo, cómo estás, Edgar? Buenas noches. ¿A qué se ¿Cómo puede está? referir el principio de concentración en materia procesal civil? La verdad, le voy a ser franco, estaba enfocado en otra cosa. Va a disculpar, licenciada, no tengo. No, no se preocupe, no hay problema. Ya, Pero está bien. dígame usted más o menos qué piensa que puede ser concentración, ¿no? O sea, estamos hablando de los principios rectores del Código Procesal Civil. ¿Qué puede ser el principio de concentración? A ver, vamos con Petrona. Petrona, ¿estás ahí? Sí, Leslie, ¿Cómo está Petrona? Buenas noches. ¿Qué puede buenas ser el principio? noches. Buenas noches. Principios de concentración. Sí. Principios de concentración, para mí, a mi manera de entender, sería, digamos, em, tener, digamos, ah, tener la conciencia, digamos, en los principios de moralidad, en la ética, en el valor. Me referiría, Licen- pues,
Ya, Lice, Palabra, ya. Sandino, adelante, por Lice, favor. ya. ¿Se puede Eh, responder, doctor? Ah, hola. el Hola, principio, sí. uy, Ujú. bueno, dale. Ya, licenciada, disculpe, no sé si lo Sí, puedo decir. por favor, Ya, adelante. el principio de, ay, perdón, ¿cómo dijo, licenciada? Estoy perdido. Concentración. Ya me toca. Concentras. Concentración. No, le voy a dar paso a mi compañero que sí, El estoy principio mal de en el concepto. concentración, pues, es ¿podemos uno de responder, Sí, doctor? si se es me uno de permite. los- Contradicciones. A ver, ¿Se puede? primero, ya. a ver, Sandino, adelante. Ya. El principio de concentración es uno de los principios el cual exige, ¿no?, que las actuaciones procesales sean las más próximas, ¿no?, que sean el tiempo, en el tiempo más corto y el cual también la sentencia sea dictada lo más rápido posible. Ese es el principio de concentración. Ya, muy bien. Sandino, perfecto. Omar, ¿querías decir algo? Sí, quería ver, a ver, el principio de concentración no es aquel principio en el cual se tiene que dar agilidad a los procesos, sumando todos los procesos para que sean en uno solo y para dar agilidad a los mismos. Exacto, ¿no? Evitando cualquier tipo de dispersión, dice el Código Procesal Civil. Perfecto. Otro principio importante. Doctora, hola, Sí, vale, buenas adelante, noches. por favor. Muchas gracias. El principio de concentración se daría entre el demandante y el demandado, eh, recogiendo todos los datos, ¿no? Que tiene tanto el demandante y el demandado, ¿no? Y ese principio es, como dijo a los compañeros ya, tiene que ser más rápido, no tendría que tener una burocracia. Gracias. Ya, muy bien, gracias, Fanny. Perfecto. ¿Qué es lo Lice, que dice el Código Procesal Civil? La concentración determina la conjunción de la actividad procesal en el menor número posible de actos para evitar su dispersión, ¿no? ¿Quién estaría a cargo de este principio de concentración? ¿Todas las partes que intervienen dentro de un proceso civil? En este caso, sí. ¿No ve? Ya. A ver, dos principios más. ¿Qué es el principio de inmediación? Es algo que se usa mucho. ¿Qué es el principio de inmediación? En la palabra, doctora, si es posible. Sí, por favor, Ruslan, adelante. Claro, bueno, dentro del principio de mediación se puede decir que durante todos los actuados procesales, el juez es el que tiene que estar presente y conocer de primera mano todos los actuados que se realizan. Bueno, Excelente. en mi definición, ¿no? Lice, Muy no bien, sé, Ruslan. no sé si le Sí, puedo dar lectura. por favor, adelante. Ya, el principio de inmediación permite a la autoridad jurisdiccional el contacto personal y directo con las partes en las audiencias, con la prueba y los hechos que se alegan en el proceso, excepto en los actos procesales que deban cumplirse por comisión fuera de la jurisdicción de juzgado. Perfecto, ¿no? Entonces, la inmediación es algo que ahora vemos con el nuevo Código Procesal Civil. ¿Qué número de ley es el Código Procesal Civil? ¿Se acuerdan? Ley 439. Excelente, muy bien. Finalmente, ¿quién me puede decir algo tan importante que es verdad material? Ah, licenciada, Hola, hola, ¿se puede? Hola. ¿Sí? Bueno, la verdad material se entiende como aquella en la que, mediante los procedimientos, se tiene que alcanzar la verdad humanamente posible a los hechos, con todas las posibilidades que se tienen, los métodos de investigación, los medios propios, realmente inherentes con la condición humana. Muy bien.
Muy bien, perfecto. Oscar, si nos puedes ayudar a leer qué dice el Código Procesal Civil. Ya, muy bien, licenciada, muchas gracias. El principio de verdad material nos dice, la autoridad judicial deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar las medidas probatorias necesarias, autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por las partes. Muy bien, ¿no? Entonces aquí lo importante es buscar este debido proceso, buscar la verdad de los hechos. Y es la autoridad judicial, la autoridad jurisdiccional que está conociendo el asunto, que se ha puesto en su competencia y determinar lo que en justicia corresponde, ¿no? Y hablamos de justicia con la aplicación de la norma pertinente, ¿no? Entonces, bueno, pues quedaremos ahí, queridos estudiantes, ya hemos dado un preámbulo, ya yo entiendo que con esto ustedes ya han refrescado conocimiento, para mí eso era muy importante, y el día de mañana a las 2 de la tarde nos volvemos a conectar. Esto sí les voy a pedir, por favor, que todos estén atentos. Mañana creo que vamos a ver un tema al final de la clase, que podemos hacer un pequeño examen para retroalimentar todo lo avanzado en la clase. Así también ya nos vamos bien, o sea, con el conocimiento ya bien asimilado de lo que vayamos a avanzar. ¿Ya? Entonces, el día de hoy los dejo descansar. Mañana fresquitos, por favor, todos puntuales. Se está tomando la asistencia en cuenta y sobre todo también la participación. Yo he anotado quienes han participado el día de hoy y bueno, estoy anotando para que pueda subirle las notas en sus actividades, ¿no? Entonces, para mí es muy importante eso. Ya, si no hubiera alguna otra pregunta, nos vemos el día de mañana a las 2 de la tarde. Ah, y no se preocupen que todo el material que mañana vayamos a avanzar también lo vamos a subir a través de la plataforma que ustedes tienen para que puedan también ir revisando la normativa y otros textos que son bien interesantes que los tengo en digital para que ustedes también lo tengan, ¿no? No se preocupen que también vamos a hacer prácticas mañana. Ya saben, para mí eso es importante, por lo que también requiero que ustedes puedan tener todos los medios, ¿no? O sea, yo les voy a pasar documentos y ustedes también tienen que ir generando, entonces también prevean esa situación, ¿ya? Entonces, muchas gracias, queridos estudiantes. Nos vemos el día de mañana. Gracias, doctora. Muchísimas Muchas gracias, doctora. gracias. El día de mañana. Muchísimas gracias. Buenas Gracias. noches, doctora. Muchas Hasta gracias. luego, hasta mañana. Estimados participantes, vamos al último llamado de la lista de asistencia. Por favor, poner atención.